Buenas a todos y todas, ¿qué tal estáis? Hola a todos y todas. Bueno, antes de nada, felicitaros El Día de Lamas. Día de Lamas. Y vamos a intentar acercaros hoy un poquito hacia esta festividad en la que veis que tenemos aquí un pan, canela, la vela de miel, palo santo, algunos productos, ¿no? Bueno, productos, algunas Hierbas. recolecciones y hierbas de la naturaleza. Bueno, voy a comenzar yo diciendo simplemente que una cosa importante del Día de Lamas, ¿vale? Es una festividad que se encuentra en ese punto central entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño. Es decir, va a marcar ese final de verano y ese cambio y esa renovación o ese empezar de nuevo, ¿no? Sí, y sobre todo desde sus orígenes, porque queremos acercaros esa energía hacia vosotros y que podáis usar este día sintonizados con esa energía. Desde sus orígenes, el Día de Lamas se celebra para agradecer acerca de toda la recolección, de toda la cosecha, de todas las cosas que se sembraron y se han ido recolectando. Entonces es un día sobre todo de agradecimiento, de agradecer a Dios, de agradecer al universo, de agradecer a las personas que tenéis a vuestro alrededor por todos esos momentos y esas cosas que habéis vivido, tanto vosotros con vosotros mismos, como con esas personas que tenéis a vuestro alrededor. De hecho, la festividad de Lamas, en su origen celta, es Lughnasadh. Y de hecho, Lamas, traducido del inglés y sus orígenes anglosajones, Lamas está muy relacionado con la miga de pan, con el pan en sí. De hecho, como dice José, es un día en el que agradecemos a Dios ofreciéndoles un pan. Hacemos un pan, este pan en este caso no lo hemos hecho de esa manera, pero ofrecemos un pan que hemos hecho con las primeras semillas, los primeros granos de nuestra, digámoslo así, huerta o de nuestra recolección, Cosecha. de nuestra cosecha, exacto, que no me salía el nombre de cosecha. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ofrecemos los primeros frutos que hemos recibido de nuestra cosecha. Y de esa forma, a día de hoy, en la época moderna, lo que ofrecemos es ese pan a ese Dios como agradecimiento. Así que un día también, por ejemplo, cositas que podéis hacer hoy, encender una velita, ya sea de miel o de color naranja, amarillo o blanca, para agradecer, simplemente sentaros frente a esa vela y agradecer, visualizar todos esos momentos de los que estáis agradecidos por este año que os han pasado, esos momentos con esas personas y simplemente conectar con ese agradecimiento. También llamar a la abundancia, la canela, por ejemplo, soplarla dentro de la casa desde la puerta para traer esa abundancia, para traer esa prosperidad, tanto financiera como en todos los ámbitos. Hay que recordar que, como dice José, de hecho solamente da la nota de que si tenéis, por ejemplo, las velas de miel, ponerlas en canela y envolverlas en canela y Exacto. quemarlas es muy positivo, ¿no? Y eso que dice como en forma de agradecimiento, como decíamos también, el ofrecer el pan en forma de agradecimiento en su día y en sus orígenes de estas festividades, ya en los tiempos de los egipcios, los griegos, los romanos, los mayas también, lo que es la zona de Latinoamérica, incas y demás, todas esas civilizaciones antiguas hacían esta ofrenda a los dioses por la cosecha. Nosotros, si lo traspasamos a nuestra vida cotidiana y al tiempo que corre hoy en día, lo que estamos pidiendo es abundancia en nuestra vida, abundancia económica, abundancia de salud, abundancia de felicidad, de aquello que queramos. Entonces, cuando soplamos la canela, cuando ofrecemos el pan, cuando quemamos nuestra vela, lo que estamos agradeciendo a Dios y al universo es que nos dé eso que estamos pidiendo, eso que estamos buscando. En lugar de ser esa abundancia en cosecha, que sea una cosecha más a nivel energética, a nivel de prosperidad. También, por ejemplo, cositas que podéis hacer hoy, vestir de esos colores, por eso me he puesto yo hoy de naranja y el de blanco, para traer esa luz, para traer esa abundancia, esa prosperidad, ese agradecimiento. Simplemente con estas pequeñas cositas os sintonizáis con esa energía, porque cada vez que os miréis y estéis vestidos del color, vais a saber por qué estáis vistiendo de ese color y vais a saber por qué el día de hoy estáis sintonizando con esa energía. También, obvio, el día de hoy comer productos naturales, comer productos de la época de ahora mismo, incluso maíz, por ejemplo, las cosechas de maíz, pan, toda esa serie de cosas que son orgánicas y que son naturales y de esta época, son buenas para sintonizar con esa energía. Y recordad, como dice, esos productos de la tierra y esos productos de la época. Da igual en la parte del mundo en la que estéis, si queréis sintonizaros con lamas en el hemisferio norte, tenéis que comer de las zonas, ¿no?, que están en ese hemisferio, digámoslo así. Sí. Recordar que para, por ejemplo, los que nos seguís desde Australia y también de lo que es Latinoamérica,
Vuestro Lamas se celebra en una época distinta, En ¿de febrero. acuerdo? Se celebra en febrero, porque es ese cambio, ya os digo, recordar siempre que el Lamas va a encontrarse en el centro entre el equinoccio de otoño y el solsticio de verano, ¿vale? Bueno, al revés, solsticio de verano y equinoccio de otoño, Ujú. pero va a ser siempre ese punto central. Entonces, sobre todo ahora mismo, estos rituales los hacemos sintonizados con ese hemisferio norte, porque es donde nos encontramos ahora mismo, Sí. pero recordar a aquellos que estéis en el hemisferio sur, la traspasaréis a febrero, a esa época de ese transcurso del verano a otoño, ¿vale? Y Así nada, que eso nada, sería todo. feliz día, que conectéis con esa energía, que recordad que no solo es hoy, también mañana pasado estaremos una semanita con esta energía ahí, como yo digo, a flor de piel, así que a conectar y que disfrutéis mucho. Muchas gracias por acompañarnos una vez más.